Buen día, hermanos. Qué bueno es poder compartir con ustedes la palabra. Para mí es un privilegio y gracias por permitirnos llegar hasta su hogar a través de este medio. Queremos que en este tiempo podamos reflexionar, meditar en la palabra, pero sobre todo aplicar esa palabra a nuestra vida. El Señor siempre tiene algo útil para nosotros en todo momento. Yo quiero que me acompañe con una oración también, por favor. Padre, una vez más queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no cabe duda que en medio de la situación que vivimos, tú nos has cuidado, nos has protegido, nos has provisto. Estamos con bien, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén. Gracias, Señor, por este tiempo. Permítenos reflexionar en tu palabra, pero sobre todo aplicar esa palabra a nuestra vida. Señor, gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy estamos iniciando algo nuevo y en realidad deseamos que sea de bendición en este tiempo. Usted sabe que estamos viviendo un tiempo de pandemia, como le llamamos. La pandemia en realidad ha venido a suscitar muchas cosas más, pero en este tiempo no cabe duda de que la pandemia cambió el status quo. ¿Qué significa eso? Hemos dejado ciertas rutinas, hemos dejado las formas en cómo hacíamos ciertas cosas. La situación del trabajo ha cambiado. Ahora estamos reinventando estrategias para poder trabajar mejor, para seguir siendo productivos. Pero en relación a la economía, que implica también el tema de los negocios, el empleo, en realidad también ha cambiado. No sé si usted se dará cuenta, pero en realidad pues han surgido nuevos negocios. Sin embargo, también han dejado de existir negocios a raíz de esta pandemia. Y como les decía, esto nos ha venido a sacudir, nos ha venido a mover el tapete, como coloquialmente decimos, y nos ha obligado a cambiar la manera en cómo solíamos hacer las cosas. En relación a la educación es lo mismo, pero en las relaciones quizá ha tenido el mayor impacto porque las relaciones afectan todas estas cosas de las que he mencionado. A través de las relaciones hemos cambiado muchas cosas y no cabe duda de que esto trastornó también la cultura, sobre todo nuestra cultura latina, una cultura que es muy dada a los festejos, a las celebraciones, a estar juntos compartiendo diferentes cosas, un cumpleaños, aniversarios, despedidas, el Día de la Madre, el Día del Padre, todo es de una manera diferente hoy a través de lo que está provocando esta pandemia. Pero también la pandemia, aparte de que ha cambiado esa manera de hacer las cosas, también ha creado cierta incertidumbre. Sabemos, o quizá en parte, sabemos el por qué están sucediendo las cosas. La gente se pregunta eso. Quiere saber el porqué de todo esto. ¿Cómo es que Dios está permitiendo todo esto? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Y qué es lo que otros también están haciendo en medio de esta situación en la que estamos viviendo? Algunos se preguntan cómo va a terminar todo esto. ¿Cuándo en realidad va a terminar todo esto? Algunos dicen que muy pronto vamos a regresar a la normalidad, mientras un grupo de personas está diciendo que la normalidad como la conocíamos en realidad nunca va a regresar, dejó de existir. En realidad ahora vamos a enfrentar una nueva normalidad.
¿Por qué? Porque sin duda han habido cambios y esperamos que todos nosotros en realidad hayamos cambiado para bien. Muchos pensamos en todo esto y como creyentes quizá nos preguntamos, somos muy bíblicos nosotros. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué es lo que viene a la luz de la Biblia? ¿Qué es lo que Dios está haciendo y que podemos ver en la palabra? ¿Qué es lo que estamos a punto de enfrentar? Pues déjeme decirle de que en realidad pues la Biblia habla de todo esto y desde hace mucho tiempo. En una ocasión cuando Jesús está en el templo con sus discípulos y vemos aquel relato famoso donde hay una viuda que llega a dejar sus 2 monedas, únicas monedas. Después de esa escena, los discípulos se quedan admirando el templo y se asombran de lo que sus ojos ven. Pero Jesús les dice algo. Les dice que un día todo eso será destruido. No van a ver ni siquiera una piedra sobre otra piedra. Y entonces surge esa duda con los discípulos. Surgen las preguntas. Maestro, ¿cuándo va a suceder eso? Cuéntanos, dinos, ¿qué señales vamos a ver? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a suceder? Y Jesús empieza a decirles en realidad qué es lo que va a pasar. Jesús les dice, tengan cuidado de que nadie los engañe cuando llegue este tiempo, porque van a haber algunos que van a decir, yo soy el Cristo. Tengan cuidado de no ser engañados por esas personas. Tengan cuidado cuando se escuchen de guerras, de revoluciones. No se asusten, les dice Jesús. Es necesario que todo eso acontezca. Pero en Lucas 21, el versículo 10, dice esto. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continúa diciendo Jesús. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. La Biblia ha mencionado mucho acerca de cosas que están sucediendo ya en este tiempo. Hemos oído de las guerras, hemos oído de hambres, de cosas espantosas, de personas que han declarado ser el Mesías, que han declarado ser Jesús mismo, y en realidad hemos visto señales en el cielo y seguimos viendo señales en el cielo, señales naturales como un eclipse. De hecho, la próxima semana habrá un eclipse solar. Por supuesto, no será visible acá en América, pero será visible en otras partes. Y esto, la Biblia lo había descrito, Jesús lo había mencionado. Cuando nosotros vemos acerca de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, como les decía, hay incertidumbre, hay preguntas, hay dudas. Queremos saber a ciencia cierta en realidad qué va a pasar y cuándo va a pasar. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en todo esto? ¿Sabe? La pandemia también en realidad ha provocado otras cosas. Dentro de ellas, teorías de conspiración. Se dice mucho acerca de lo que ha acontecido en relación a la pandemia. Es un arma biológica que el ser humano creó, que cierta nación creó para poder tener el dominio de la economía en algún momento. Fue creado en realidad este virus con un propósito y hay muchas cosas de las que se mencionan. En realidad hoy a través de la tecnología nosotros podemos ver los noticieros y todo esto de lo que se está hablando en diferentes lugares. De hecho hay una organización, una asociación que
está tomando mucha fuerza en este tiempo, de la que se habla mucho acerca de eso y que tiene que ver con respetar los derechos de la humanidad. Se está viendo como algo muy bueno, como algo que en realidad a todos nos va a caer bien. Y esto tiene que ver con una organización que está ahora implantando un chip en la mano del ser humano. ¿Con qué propósito? Como les decía, el tema de seguridad está ahí. Necesitamos, y con el tiempo esto va a ser útil no solo para identificarnos como personas. Nadie de manera física y de manera virtual podrá en realidad hacerse pasar por otra persona, sino que este chip le va a dar la seguridad de ser quien es. Además, por el momento, este chip también va a ser una llave para muchas cosas, incluso como usar el metro, algunas cerraduras secretas de seguridad, la misma cerradura de la casa, y puede ser utilizado también como una tarjeta de crédito. O sea, ya no le van a poder clonar su tarjeta, ya no le van a poder robar la tarjeta, porque el chip lo va a tener implantado. Ahí está esta asociación que aparece como el nombre de ID 2020 y pueden buscarlo ustedes en internet. Es algo que está tomando mucho auge en este momento y están promocionándose por diferentes medios, conferencias y un montón de cosas. Usted puede buscar ahí en su computadora id2020.org y le va a desplazar toda la información necesaria. En Suecia se dice que más de 3,000 personas ya tienen implantado ese chip. Ahora, en relación a esto, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Sin duda usted habrá escuchado también a través de la Biblia algo que se menciona en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Se habla de una bestia que en realidad representa a un personaje que va a surgir, pero que al mismo tiempo va a engañar a la humanidad. Un personaje que se le va a dar autoridad sobre muchas cosas, pero dice ahí en Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Además, hablando de ese personaje logró que a todos, a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. El número en realidad representa un código que es una letra y forma un nombre. Eso es común también en la Biblia. No vamos a entrar a esos detalles, pero quiero mencionarles algo. Se trata de una persona que sin duda se va a presentar en algún momento como alguien muy bueno, como alguien que en realidad va a tener la solución para un nuevo sistema de gobierno donde haya paz, seguridad. Pero déjenme darle otra noticia para que podamos estar tranquilos. Todo esto va a acontecer en el tiempo de la tribulación, que es un tiempo donde nosotros creemos que la iglesia no va a estar. Apocalipsis. Cuando vemos en Apocalipsis, del capítulo 4 hasta el capítulo 22, no se menciona a la iglesia. Pero, como les decía, el punto es, nosotros tenemos que estar seguros, convencidos de que ese tiempo está llegando. En realidad,
ya existe una plataforma donde alguien en algún momento pueda tener el control total de la economía, de la salud, de la educación, de la política. En relación a este chip, como les mencionaba, al final también entrarán temas políticos, como usted va a poder votar a través con ese chip que tiene, y va a tener acceso a la salud y a la educación a través de ese chip. Todo propicio, como les decía, para que se lleve a cabo un nuevo orden de gobierno, un gobierno mundial. ¿Sabe qué nos dice esto? La segunda venida de Cristo está cerca. Imagínense, Pablo habló de eso. Pedro, los demás apóstoles mencionaron. El Señor viene pronto. La venida está cerca. Si estaba cerca hace 2000 años, déjeme decirle que nosotros hoy estamos mucho más cerca. Pero la iglesia no estará en este tiempo, como les decía. Y la buena noticia es, Dios está con nosotros en medio de esto que estamos atravesando. Dios está con nosotros, y precisamente este es el tema de la nueva serie que estamos comenzando. Y déjeme decirle de que hay muchas cosas donde nosotros en algún momento podríamos dudar, podríamos tener muchas preguntas, pero tenemos que tener la certeza de que en medio de cualquier situación, Dios está con nosotros. Imagínense, ese Dios que acomodó las galaxias, los planetas, un Dios que le ha ordenado a las olas del mar tener un límite y no pasar de ese límite. Un Dios que al viento, a la lluvia, le da una orden y obedecen. Espíritus, demonios se someten a ese Dios. Un Dios que ha dado a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Ese Dios, déjeme decirle, hermano, ese Dios es el que está con nosotros y que sigue teniendo el control en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Es ese Dios todopoderoso. Y lo vamos a ver a través de las Escrituras. Esperamos como iglesia que sea de bendición las enseñanzas que estaremos viendo en este tiempo, que nos animen, que nos fortalezcan, pero que también nos desafíen a través de la palabra para saber qué es lo que nosotros entonces necesitamos hacer en esta situación y en cualquier otra situación. Todos llevamos cierto ritmo de vida. Y ahora, como lo mencionaba al principio, pues está tomando un rumbo diferente. Y eso siempre ha ocurrido. En la vida siempre experimentamos diferentes etapas. Comenzamos una etapa y terminamos una etapa, pero cuando terminamos una etapa comienza otra. Y muchas veces no sabemos lo que vendrá, pero de algo podemos estar seguros. En medio de cualquier situación, Dios está con nosotros. Quiero hablarles rápidamente acerca de David. David es un personaje en el Antiguo Testamento clave. De él aprendemos mucho, pero hoy vamos a ver una sola parte donde vamos a salir desafiados, porque vamos a saber identificar realmente cómo estamos nosotros atravesando, viviendo una situación de crisis, una situación de conflicto. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra que nosotros necesitamos hacer? David, como ustedes saben, de joven, de muchacho, de niño, era un pastor de ovejas. Era el menor de 8 hermanos. Por cultura, el menor era el que se encargaba del rebaño, de pastorear a las ovejas que tuvieran. Pero un día
inesperado para David. Cuando él se despierta, él no sabe lo que está por venir. Un día, Samuel llega a su hogar y lo va a ungir como el nuevo rey de Israel. David estaba bien, David estaba cómodo, David tenía su rutina de vida: pastorear las ovejas, descansar, hacer viajes largos, aprovechar los tiempos, tocando el arpa, practicando tiro al blanco con su onda, meditando sin duda en lo que Dios podría hacer, enfrentando situaciones difíciles también. Pero llega ese momento donde a David le cambió la vida. Llega una etapa diferente a la vida de David. Una etapa que cuando nosotros la vemos era algo bueno. David era ungido como el siguiente rey de Israel. Y ahora encontramos una de las historias más conocidas, un relato en realidad inolvidable: la batalla contra Goliat. Este pasaje nos muestra grandes lecciones. El pueblo de Israel estaba atravesando una crisis. Había un conflicto, había un desafío, una situación difícil. Saúl, el rey de Israel en ese momento, prácticamente está enfrentando ese desafío. La nación completa está dependiendo de un solo hombre. ¿Por qué de un solo hombre? Porque ese fue el reto que lanzó Goliat. Envíen a un solo hombre y eso va a determinar quién muere, quién es esclavo. Y ahí está la situación. No cabe duda de que para todo el pueblo era una situación difícil. La gente tenía miedo. Saúl también lo tenía. Habían pasado 40 días ya. 40 días donde este hombre salía 2 veces por día retando a uno del pueblo de Israel. Y Saúl estaba ahí en medio de esa situación. Él sabía que él tenía que estar al frente. No había nadie más alto en todo el pueblo de Israel que Saúl. Pero ¿saben? Saúl tenía habilidades como guerrero. Tenía ciertas habilidades físicas. El tamaño era una ventaja en comparación a los demás. Tenía armas. Tenía un ejército. Pero ¿saben? No podía hacerle frente a ese gigante que tenía. ¿Por qué? Porque él sabía que con lo que tenía no era posible. Se necesitaba algo distinto. Era más que tener valor y tener un gran tamaño. Y ahí es donde aparece David. En el capítulo 17, David se va a ofrecer y le dice: no tema mi rey, su siervo irá a pelear. David lo que está haciendo es comentándole a Saúl cómo es posible hacerle frente a las situaciones difíciles. Y lo que va a hacer David es en realidad comentarle cómo Dios lo ha ayudado, lo ha guardado, lo ha protegido en el pasado con situaciones similares. Para él, todas son iguales. Simplemente ahora es una forma diferente. Él ha peleado con un oso, él ha peleado con un león, salvajes por naturaleza. Pero aquí también podemos ver un gran desafío. Y David lo que dice es: el Señor me libró
de las garras, ese Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me va a librar del poder de este filisteo. Después de que David menciona esto, Saúl va a evidenciar en realidad en qué estaba confiando él. ¿Cuál era su confianza? Lo que hace Saúl es ofrecerle su armadura, su espada. ¿Por qué? Porque él sabía que era una batalla y necesitaba eso para pelear. La confianza de Saúl descansaba en eso material, pero él sabía que era imposible incluso, y por eso ni él se atrevía a enfrentar. En cambio, David demuestra qué es lo que realmente se necesita. Cuando David menciona esta palabra, en ese versículo 37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. David está reconociendo en ese momento que porque Dios ha estado con él en situaciones difíciles, él ha podido salir victorioso. Y así como ha salido victorioso en el pasado, en ese presente, él puede salir victorioso, porque no es a través de él, sino es la presencia de Dios en él la que le permite tener esa victoria. David estaba convencido plenamente de esa presencia de Dios. Y por eso nosotros conocemos la historia. Nosotros sabemos de que él mató a Goliat. Él venció al gigante. Ahora, en una situación de crisis, nosotros podemos tener perspectivas diferentes de cómo vemos la situación. Pero sabe, en medio de la situación crítica, por más difícil que sea, nosotros damos evidencia de nuestra fe. Nosotros, a través de nuestras acciones, nosotros demostramos en realidad cómo está esa fe. Y lo mismo está sucediendo hoy. Los desafíos han cambiado de forma. Sabemos que con algunas cosas no podemos enfrentar lo que estamos viviendo. Quisiéramos tener ya una solución a todo lo que está aconteciendo, pero en realidad hay algo con lo que podemos hacer frente y salir victoriosos. Y esto que estamos viviendo hoy simplemente va a evidenciar qué es lo que nosotros realmente creemos, dónde están nuestras convicciones. Por ejemplo, aquellos negocios, como les mencionaba al principio, aquellos negocios que en esta situación se han ido a la quiebra, en realidad eran negocios que, como dicen algunos expertos, venían con ciertas deficiencias. Y hoy que llegó esta crisis, en realidad ha sido como el último golpe que les dieron. Pero en realidad evidenció la crisis económica que vivían. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Pero acá vemos a dos personas ungidas por el Señor. Samuel había ungido a Saúl. Samuel ungió también a David. Ambos en esa misma situación tomaron decisiones distintas. Cada uno de ellos tenía su confianza en algo, o mejor dicho, uno la tenía en algo y el otro la tenía en alguien. Saúl estaba poniendo su confianza quizá en el ejército, pero cuando la situación le cambia,
cuando le dicen que depende de un solo hombre por el código de honor que existía, él se ve atrapado. No sabe cómo enfrentar la situación. Pero déjenme decirles algo. David nos demuestra, nos enseña cómo es que se deben enfrentar esos desafíos, cómo enfrentamos esas situaciones difíciles. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo está viviendo la situación que estamos atravesando? ¿Cómo está su fe? ¿Sabe? Enfrentar a un enemigo físico no precisamente debe de ser con armas humanas. No precisamente debe de ser con nuestras propias fuerzas. David sabía eso. El gigante, no cabe duda, tenía mucha más experiencia que David. Tenía mucha más fuerza que David. Pero David sabía muy bien que esa batalla no se ganaba con fuerza ni con espada. Esa batalla era posible a través de esa confianza que podemos tener en Dios. Y David tenía eso. Dios salva de manera sobrenatural, o al menos no como nosotros humanamente nos imaginamos. ¿Sabe qué me dice eso? Que tenemos un Dios todopoderoso. No hay otro como nuestro Dios. Todo tiene un propósito. Y en todo nosotros siempre debemos de darle la gloria a Dios. Otros van a conocer a través de nuestras acciones en tiempos difíciles, van a conocer a Dios. Y otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿la gente está viendo que nosotros en realidad tenemos toda nuestra confianza en ese Dios? ¿Sabe? En el versículo 46, primero de Samuel 17, David le dice a Goliat, ahí, cuando ya está frente a él, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Como les decía, Dios puede liberarnos, no como imaginamos. Y resaltaba esto. Enfrentar a un enemigo físico no precisamente debe ser con nuestra fuerza humana. Y hoy quiero hacerle esta pregunta. Sabemos que la pandemia ha provocado muchas otras cosas. A cada uno en lo individual. La empresa, el trabajo, las inversiones, los negocios, la familia, la iglesia. Yo quiero preguntarle, ¿cómo está haciendo frente usted a todo eso? ¿Está poniendo su confianza inconscientemente en lo que usted tenía, en lo que usted tiene, en ese negocio, en ese lugar donde tiene ese negocio, en la mercadería que usted vende, en la inversión que usted ha hecho, en las fuerzas físicas que usted tiene, en la salud que usted tiene? ¿Cómo está enfrentando usted esa situación? ¿Cómo estamos enfrentando esos temores que vienen a nuestra vida? ¿Cómo está enfrentando la economía?
es momento de poner en acción todo lo que nosotros creemos. Esa fe es para que hoy actúe. Dios nos salva de maneras que no imaginamos. Dios sigue guardándonos, protegiéndonos, pero tenemos que estar convencidos de que Él está con nosotros. Y porque está con nosotros, Él no nos va a desamparar, no nos va a soltar. Esos brazos fuertes nos tienen bien. Juan 10 dice que de la mano del Padre nadie nos puede arrebatar. Tenemos que creer eso y podemos enfrentar cualquier situación que venga por delante. ¿Cuál será ese gigante que estamos nosotros enfrentando? ¿Cuál será ese gigante que tenemos ahí y que nos está causando temor? ¿Saben? David nos muestra cómo debemos enfrentar a ese gigante. ¿Saben? Hay algo que nosotros tenemos, así como David. David tenía una honda y piedras, pero Dios es el que puede usar todo eso para vencer al enemigo. Dios puede usar los recursos, aunque sean pocos e insignificantes, para enfrentar la situación que estamos viviendo. Por eso esta frase, Dios nos salva de maneras que no imaginamos. Y déjeme decirle, yo estoy seguro de que usted tiene un testimonio de fe. Usted tiene una historia donde Dios ha demostrado esa fidelidad, esa protección, esa provisión. Hoy estamos enfrentando otra, pero con otra forma. Déjeme decirle, podemos salir adelante. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque no cabe duda de que hay situaciones que vienen a causarnos pánico. Tú nos has hecho con emociones y tú conoces, Señor, de que siempre hay dudas, hay preguntas, hay temores. Hoy, Señor, queremos nuevamente poner nuestra confianza al 100% en ti. Señor, sabemos de que así como nos has librado en el pasado, vas a guardarnos también de todo lo que vayamos a enfrentar. Padre bendito, ni siquiera sabemos cuánto tiempo más estaremos acá. Si todo esto es porque tu Hijo Jesucristo viene por nosotros, Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque es lo que anhelamos, es lo que hemos estado esperando. Pero Señor, no queremos ser egoístas. Estamos conscientes también de que hay muchos que no te conocen. Queremos pedirte que tú sigas teniendo misericordia de todos aquellos que todavía necesitan entregar su vida a ti. Y yo quiero pedirte, Señor, que con nuestras acciones nosotros podamos también dar testimonio de que hay un Dios que puede salvarnos, que puede librarnos. Un Dios que tiene misericordia de toda esa gente. Padre bendito, muchas gracias. Sabemos que estás con nosotros y nos vas a guardar, nos vas a librar, nos vas a proteger. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Donde quiera que estén, Señor, pedimos que tú sigas derramando bendiciones a sus vidas. Pedimos por todos aquellos que tienen dificultades económicas en su empresa, en el trabajo, donde sea. Necesidades emocionales. Señor, por favor, ayuda a todos aquellos que tienen temores.
dudas. Que el enemigo, Señor, también está haciendo su tarea y está poniendo muchos pensamientos negativos. Señor, te pido que tú, por favor, también ayudes a todas esas personas. Muchas gracias, Señor amado. Ayúdanos a tomar esa decisión correcta. Decidir poner nuestra confianza en ti y no depender de todo lo material que pueda estar a nuestro alrededor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan una feliz semana. A todos los padres que nos están viendo, espero que puedan disfrutar también ese tiempo y que el Señor siga derramando bendiciones a sus vidas. Feliz Día del Padre. Un abrazo a todos aquellos que tienen el privilegio de ser papás.